Hola estudiantes, continuamos con el orden Lepidoptera. En este caso vamos a desarrollar el módulo número 2 que corresponde a los insectos defoliadores. De acuerdo a la forma en que las larvas toman el alimento, las podemos clasificar en defoliadoras, barrenadoras y cortadoras. En este caso vamos a desarrollar las larvas defoliadoras. Son larvas de tamaño mediano a grandes, las cuales poseen en la cabeza una sutura epicraneal muy desarrollada, con cabeza de tipo hipognatas, y en cuanto a su coloración, podemos decir que es variable, con patrones de bandas y líneas longitudinales o transversales. Algunas características que debemos tener en cuenta para poder diferenciarlas pueden ser la cantidad de espuripedios presentes, el último par de espuripedios, la zona dorsal de la larva, la terminación caudal, la presencia de setas o de microespinas sobre el cuerpo, la coloración en general y los diseños, ya sean en bandas, líneas, etc., tanto en la cabeza como en el cuerpo. La primera especie que vamos a desarrollar se llama Anticarsia gematalis u oruga de las leguminosas. Se trata de una especie oligofitófaga y es considerada plaga primaria perenne en el cultivo de soja, pudiendo alimentarse también de otras fabáceas como alfalfa y tréboles. Los adultos son de hábitos nocturnos. Las larvas poseen 5 pares de espuripedios, con el último par extendido hacia atrás en forma de V. Pueden presentar una coloración verde clara o castaño oscuro, con líneas intersegmentales amarillentas o anaranjadas. Se caracterizan por moverse enérgicamente cuando uno las toca, y en cuanto a los daños en el cultivo de soja, puede consumir hojas, peciolos, tallos tiernos y vainas con granos en formación. La siguiente especie que vamos a ver se trata de Rachyplusia nu, conocida vulgarmente como Isoca medidora. Se trata de una especie polifitófaga, muy importante en cultivos de soja y girasol, pudiendo encontrarse también en alfalfa y algunas plantas hortícolas, y se la considera plaga primaria perenne en el cultivo de soja. Los adultos son de hábitos nocturnos y sus larvas se caracterizan por tener 3 pares de espuripedios, por lo que al caminar lo hacen arqueando el cuerpo, como si estuviesen midiendo el terreno, de allí su nombre vulgar. Son verdes claras u oscuras y presentan líneas blancas en el área dorsal y lateral. Las pupas están protegidas por un capullo de seda dentro de hojas enrolladas, y en cuanto a los daños, se alimentan de las hojas respetando las nervaduras de las mismas, siendo un síntoma característico de esta especie. En cuanto a Colias lesbia, conocida vulgarmente como Isoca de la alfalfa, podemos decir que se alimenta de fabáceas, siendo su principal hospedero el cultivo de alfalfa, pero también se la puede encontrar en soja y melilotus. En cuanto a los adultos, son de color anaranjado o blanco verdosos y son de hábitos diurnos. Sus larvas son de color verde, con una o dos líneas claras en las zonas de las pleuras, y presentan abundantes setas cortas sobre todo el cuerpo. Los daños que ocasionan en alfalfa consisten en el consumo foliar, y defoliaciones severas pueden producir un debilitamiento prematuro del cultivo debido a que la planta no puede acumular reservas en sus raíces. Helicoverpa gelotopoeon, conocida vulgarmente como oruga bolillera,
Es una especie que ataca a una gran variedad de cultivos, pero principalmente se la puede observar en soja y garbanzo, pudiéndose encontrar también en alfalfa. Sus adultos son de hábitos nocturnos. La coloración de las larvas varía según su alimentación, puede ir del verde a casi negras, siempre presentando una banda en zigzag a los costados del cuerpo, y el último segmento abdominal posee una terminación abrupta. Presentan microespinas sobre el tegumento y pelos o setas blancas visibles a trasluz. En cuanto a los daños, se alimenta de hojas, tallos, frutos, y cuando se alimenta de las vainas, realiza un orificio circular hasta llegar a la semilla, a la cual también ingiere. En cuanto a Spilosoma virginica, vulgarmente conocida como gata peluda, es una especie polifitófaga, siendo girasol y soja los cultivos más afectados. Sus adultos son blancos y robustos. En cuanto a sus larvas, presentan el cuerpo cubierto por setas que varían en su coloración. Se alimentan del parénquima foliar, respetando las nervaduras principales, y sus ataques generalmente comienzan por los bordes de los lotes. Spodoptera frugiperda, conocida como oruga cogollera, es una especie polifitófaga, aunque muestra una preferencia por las gramíneas, siendo considerada plaga primaria perenne en el cultivo de maíz. Los adultos son de hábitos nocturnos y colocan masas de 100 o más huevos cubiertos por una pelusa grisácea. En cuanto a las larvas, son de coloración variada, con 4 puntos negros en el dorso de cada segmento. En su cabeza presentan una sutura epicraneal y bordes de la frente claros, formando una Y invertida. En cuanto a los daños que realiza, puede comportarse como cogollera, defoliadora y también puede alimentarse de los granos. En gramíneas realiza los mayores daños como cogollera, y si afecta al meristema apical de la planta, la misma puede llegar a morir. Al consumir las hojas del cogollo, quedan una serie de orificios que se ven cuando las hojas se despliegan. Además, su presencia puede detectarse por los excrementos y el aserrín que deja sobre la planta, produciendo un tapón que disminuye la eficiencia de los controles químicos. Spodoptera cosmioides, conocida como oruga del yuyo colorado, es una especie polifitófaga y se la puede encontrar en cultivos como soja, alfalfa, sorgo, maíz y sobre malezas como el yuyo colorado. Las larvas son grandes y robustas. En la parte dorsal del cuerpo presentan pares de manchas triangulares oscuras en cada uno de los segmentos, acompañadas por una línea dorsal anaranjada con un punto blanco sobre la misma, en cada uno de los segmentos. En cuanto a los daños, consumen grandes áreas foliares, ya que permanecen mucho tiempo en el mismo lugar. Por último, vamos a ver a Helicover pasea, conocida como oruga de la espiga del maíz. Es una especie polifitófaga y en general prefiere alimentarse de granos, por lo que no debe ser considerada como una típica defoliadora. El cultivo más afectado es el maíz en etapa de floración y fructificación. Los adultos son de hábitos nocturnos y oviponen sobre los estigmas. Las larvas tienen coloración variada, que puede ir de rosa o anaranjadas amarillentas, con una banda en zigzag en los costados del cuerpo.
Las larvas se alimentan de los estigmas y después de los granos de la zona apical.